Vamos a tener ahora un estudio sencillo del esqueleto de la columna y de las costillas de la caja torácica. Sí, no me voy a detener en muchos detalles, pero sí dar una idea un poco general. Lo primero que encontramos, si empezamos desde arriba, es el relieve, y no se lo puedo pintar porque está el pelo, es el relieve del occipital, ¿sí? El hueso que está en el cráneo cerrándolo por detrás, igual que teníamos el sacro en la pelvis, tenemos el occipital en la cabeza. Desde el occipital, si pasamos nuestra mano justo por el eje, iremos encontrando como pequeños abultamientos, que voy a pintar así como puntitos. Que son las apófisis espinosas de las vértebras. Entonces, si venimos desde el occipital, el primer relieve que encontramos pertenece a la segunda vértebra, no a la primera. La primera vértebra no tiene una espina tan grande, entonces no se puede tocar, bueno, no sé si no se puede tocar, pero no se encuentra así a simple vista, y lo primero que encontramos es la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical, la que llamamos axis. Después, si seguimos pasando el dedo, nos encontraríamos con la tercera vértebra cervical, con la cuarta vértebra cervical, después nos encontramos la quinta vértebra cervical, la sexta, luego la séptima. La séptima, que tiene una apófisis espinosa más larga. Y a partir de ahí deberíamos poder encontrarnos con 12 vértebras dorsales. Aquí está la cremallera, lo dificulta un poco, pero nos encontramos con la espinosa de la primera vértebra dorsal. Siempre se cuentan, la primera es la que está más arriba, así que después nos iríamos encontrando la segunda vértebra dorsal, la tercera vértebra dorsal, la cuarta vértebra dorsal, y vamos a ir marcando así con puntitos. No es exacta la localización del puntito, pero para que te hagas una idea de dónde están las apófisis espinosas de las vértebras. Así nos iríamos encontrando con 12 vértebras dorsales y finalmente entre el sacro y la columna dorsal podríamos encontrar, o deberíamos poder encontrar, 5 vértebras lumbares. ¿Sí? La quinta también es una vértebra que a veces no es tan fácil de palpar, pero tiene una apófisis espinosa bastante grande, entonces nos podríamos encontrar la quinta vértebra lumbar, por encima la cuarta vértebra lumbar, por encima la tercera vértebra lumbar, por encima la segunda vértebra lumbar y por encima la primera vértebra lumbar. Y junto con el estudio de la columna vertebral, merece la pena que podamos tener una idea también de la anatomía y de la situación de las costillas. Entonces tenemos 12 costillas que se articulan, en cierta manera, con las 12 vértebras dorsales. Y esta es una regla mnemotécnica bastante sencilla, 12 vértebras dorsales, 12 costillas. Entonces las primeras costillas, sobre todo la primera, es bastante horizontal. No es fácil sentirla, pero podemos podemos encontrarla aquí en la parte alta, cerca del cuello, y es bastante horizontal. Y a medida que vamos bajando, las costillas van inclinándose, de tal manera, ¿sí? Vamos a intentarlo notar aquí en estas, ¿vale? Me voy a saltar algunas de estas y voy a venir aquí. Entonces, si seguimos el relieve de esta costilla, podemos encontrar que su dirección es esta. La costilla se articula con la columna, empieza a ir hacia abajo y después cambia de dirección y viene hacia arriba, hacia el esternón. Así que tiene una forma doblemente curva. Entonces, las primeras costillas son un poco más horizontales, o sobre todo la primera.
Luego se van haciendo cada vez más oblicuas, y merece la pena dedicarle una especial atención a las dos costillas flotantes, sí, que las podemos palpar solamente por detrás. Sí, palparlas lateralmente suele ser un poco molesto. Sí. Y las costillas flotantes vuelven a ser bastante horizontales. No del todo horizontales, pero vuelven a ser bastante horizontales. Y son dos costillas que no llegan a insertarse en el esternón. ¿Sí? Se sitúan más o menos a esta altura. ¿Sí? Así que repito nuevamente, la primera costilla es bastante horizontal, luego se van haciendo bastante oblicuas, podríamos imaginar las vértebras, no las marco mucho, luego quiero pintar encima. ¿Sí? Bastante oblicuas, y por último las últimas costillas, las flotantes, que vuelven a ser bastante horizontales. Finalmente vamos a ver algunos detalles, tampoco siendo muy profundos, de lo más importante de la musculatura de la columna y la caja torácica. Antes, en el estudio que hacíamos del miembro superior y que todavía podemos ver aquí dibujado, veíamos algunos músculos que vienen desde la columna hacia el omóplato, no los voy a repetir, pero estarían también en este lado, el trapecio, con su forma de doble triángulo. Encontraremos también el romboide entre el omóplato y la columna. ¿Sí? Un músculo muy importante, que recorre toda la parte de la espalda, es el dorsal ancho. Y es un músculo que podemos imaginar desde el ala ilíaca, asciende, ocupando toda la parte posterior, y viene a insertarse en el húmero por la parte de delante. Aquí no se va a ver bien el dibujo, pero el dorsal ancho, que es un músculo así, ocupa todo esto. Si esa parte de abajo no la voy a marcar mucho, la voy a necesitar después. Viene por aquí, ¿sí? Se estrecha su tendón, viene a insertarse por la parte de delante del húmero. ¿Sí? Aquí no lo podemos ver en esta posición boca abajo, pero podemos imaginar cómo el músculo se retuerce para ponerse en el húmero por delante, para insertarse en el húmero por delante. Y finalmente, sin ser muy específicos, podemos encontrar toda una musculatura fuerte, bastante ancha, ¿sí? Que recibe el nombre genérico de paravertebrales, ¿sí? Que es toda esta línea que podemos encontrar a los lados de la columna. Hay unos paravertebrales a la izquierda de la columna y otros paravertebrales a la derecha de la columna. Entonces, sin ser muy estrictos, tenemos el dorsal largo, que viene desde la pelvis, desde una inserción común con el glúteo, ¿sí? Viene hacia arriba y va dando una inserción a la costilla y a la vértebra. A la costilla y a la vértebra. A la costilla y a la vértebra, a la costilla y a la vértebra. Tenemos el músculo iliocostal, que llega hasta las costillas. ¿Sí? Hay toda una serie de músculos que quizá no merece la pena mucho dibujarlos unos encima de otros porque emborronan el dibujo, pero podemos imaginar, ¿sí? Cuando toda esta musculatura se contrae, lo que hace es extender la espalda. Levanta un poquito la cabeza, extender la espalda, y vuelve. ¿Sí? No levantan la cabeza, pero al levantar la cabeza, por favor otra vez, podemos ver cómo su acción, sin ser muy estrictos con su acción, pero en general podemos pensar que es la musculatura que extiende nuestra espalda. Está toda colocada en paralelo. Baja, por favor. ¿Sí? Por eso se llaman paravertebrales.